Hola y bienvenidos a la primera lección del curso El Mundo Maya y Teotihuacán. Teotihuacán, hoy prácticamente parte de la Ciudad de México, está alejado geográficamente bastante del mundo maya y uno se pregunta, ¿acaso hubo contacto entre los mayas y teotihuacanos? Hoy sí sabemos que hubo no solamente contacto esporádico, sino estables relaciones comerciales entre las dos culturas, ya desde el preclásico, sobre todo en el altiplano de Guatemala, en Caminaljoyo. Y sabemos que esta relación no siempre fue amistosa. El evento más grave pasa en el año 378 después de Cristo. Y vamos a ver qué pasó en Tikal, cuál es la naturaleza de esta relación. En Tikal existe una inscripción muy reveladora en la famosa estela 31. Esta estela narra la entrada, y yo digo una entrada violenta, de los teotihuacanos en el año 378. Y vamos a echar un vistazo a esta estela que yo, por cierto, he dibujado. De hecho, hay muchos indicios del contacto de teotihuacanos, de la llegada de teotihuacanos precisamente a Tikal. Vemos este motivo de una cerámica, es súper interesante. A la izquierda aparece un templo maya. Después sigue un templo, aunque es maya, pero ya tiene elemento teotihuacano. Tiene el talud tablero. Ahí sentado adentro un maya, otro maya ahí esperando la delegación de los teotihuacanos, lo que vemos por sus trajes y las armas y también los, los recipientes que traen ahí. Y a la derecha ahí ya un templo en puro estilo teotihuacano. Sí, la estela 31, muy importante, registra la coronación de Siarchan Cahuil en el año 411 y la persona que aparece dos veces a los lados de la persona principal es el padre Yashnun Ain, y ahí son muy obvios los elementos teotihuacanos, como el lanzadardos, el tipo de plumas, el escudo con el tlaloc y todo, ¿no? Vamos a ver el personaje central, Siarchan Cahuil. Tenemos aquí su glifo, el Cahuil que nació en el cielo. Él muestra varios símbolos que son en parte maya, pero en parte teotihuacanos. El padre Yashnun Ain, aquí vemos su glifo y vemos dónde en el texto jeroglífico aparece. Son los 4 lados de la estela. Y aquí tenemos un glifo de, al parecer, un gobernante de Teotihuacán, que es Búho Lanzadardos. Y este glifo es muy importante. El glifo de Siakak, nacido del fuego, un tipo general al parecer, o capitán de guerra, dicen. Antes se decía rana humeante, pero ya sabemos que es Siakak.
aparece 2 veces en el texto principal. Y más tarde vamos a ver que este personaje aparece en otras ciudades mayas, es mencionado en otras inscripciones. Y aquí otro nombre, un nombre del gobernante de Tikal que estaba en el poder en el momento de la llegada de los teotihuacanos en el año 378 después de Cristo. Y aquí he marcado en color violeta todos los bloques glíficos que tienen que ver con fechas. Vemos que más de la mitad del texto contiene fechas. Aquí dividimos la inscripción principal para tener los glifos más grandes. Lo que nos interesa es este episodio histórico de la famosa entrada. Y bueno, tal vez todavía están discutiendo digamos, la naturaleza de esta entrada, qué tan violenta era. Algunos dicen que era una visita diplomática, otros dicen que no fue plenamente una conquista. Vamos a ver. Entonces no vamos a ver toda la inscripción, aquí nada más la parte importante que nos interesa ahora. Y aquí tenemos un pasaje que dice: en 7 Ajao se celebró una fecha redonda. Se completó el catún número 14. Aunque la fecha inicial de la inscripción era 445. Aquí vamos atrás en el tiempo, lo que no es tan inusual en las inscripciones mayas. El 7 Ajao corresponde a 8:14. No puede ser 9:14 porque hubiera caído en 6 Ajao. Entonces estamos en un año 317 después de Cristo. Más adelante en el texto se menciona el catún número 17. Y estaba mencionado el 1 Ajao, por cierto. Estamos entonces en la fecha 8:17,000, que corresponde al año 376 después de Cristo. Y como ya conocen mi trabajo, yo marco los números de distancia en color verde. Aquí tenemos un año, 4 meses, 12 días después. Y aquí llegamos a esta famosa fecha de 8:17,1,4,12, 11 Ep. Ahí aparece 11 Ep, marcado color ámbar. La posición de mes no aparece, por cierto. Y esa es la famosa fecha del 16 de enero 378 después de Cristo. Mis fechas van a ser gregorianas, por cierto, siempre, si no lo marco. ¿Y qué pasó este famoso día? Bueno, dice aquí Juli, lo que quiere decir llegó. Parece que sigue Hichnal junto con guerreros, aparentemente. Y tenemos aquí en rojo el título Ochkin Kawil, el Kawil del occidente, porque viene del occidente, y aquí tenemos su nombre, Siach Kak, nacido del fuego, el nombre de este general de guerra, capitán de guerra. Y aquí, si no me equivoco, por vez primera ese famoso título del Kalomte, lo que es algo como conquistador. Y siguen en esos dos bloques aquí en verbos marcado color celeste. Dice Yach, Och, Hach, literalmente
él causó que entrara a las aguas del inframundo, lo que es una metáfora para decir, bueno, que murió. O sea, lo asesinó, lo mató. Y aquí está el nombre Chak-Tok Ichak, la gran cara de jaguar, lo que era el gobernante actual de Tikal en ese entonces. Entonces, sí fue una entrada violenta. Un objeto muy interesante se encontró en Tikal, llamado marcador, obviamente en estilo teotihuacano. Bueno, los mayas no tenían ese tipo de marcadores. Si comparamos con uno original de Teotihuacán, aquí a la derecha, el marcador de la ventilla, vemos el parecido. Lo importante de este marcador encontrado en Tikal es que lleva un muy interesante texto jeroglífico. Y vamos a ver lo más interesante, lo más importante aquí. Empezamos con una fecha de la cuenta larga, que es 8-17. El 17 aquí escrito con cara de un dios. 1-4-12, que era la fecha que ya vimos. 11 Ep. La posición del mes, la posición correcta es 15 Mac. Extrañamente hay un error en la inscripción, dice 10 Mac. Bien. Aquí aparecen algunos glifos, bueno, la verdad, difíciles. Pero lo que sí tenemos aquí claramente es otra vez el Siakak y su título Tikal-Omte. Aparece el búho lanzadardos, ¿no?, en la posición C3. Otra vez en D4 el nombre de Siakak. Y tenemos ya en la segunda parte, en F1, otro número de distancia que cuenta para atrás y dice que fue coronado Hatsam Kui, lo que es el nombre maya de búho lanzadardos. Entonces fue coronado búho o lechuza lanzadardos en Teotihuacán el 5 de mayo 374. Eso es muy interesante. Y dice que es el cuarto gobernante de Teotihuacán. Sí, la fecha de la coronación es 8, 16, 17, 9, 0, 11 Ajao. Ahí aparece 11 Ajao en posición E1. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos una fecha 10 Ajao en F7 que corresponde a 8, 19, 0, 0, 0. Otra vez se cuenta para atrás. Y tenemos una fecha 8, 18, 17, 14, 9, 12 Moluk. Ahí está 12 Moluk en F5. La posición del mes, 12 Kankin, está en E6. ¿Y qué pasó en este día? Fue dedicado, porque ahí está el verbo en E8, tzapach. Y en F8, ese es un glifo bien inusual, pero es el glifo del mismo marcador. Fue dedicado este marcador de Tikal por un hombre que se llama Chamak y se hace llamar vasallo de Siakak.
Entonces, él reconoce a Siakak como su jefe. Está ahí en G4 y en H4 el nombre de Siakak. ¿Quién fue este tipo, Chamak? Él fue hijo de una señora que lleva un título inusual. Pero bien, este título sí aparece en ocasiones en otras inscripciones mayas. Y aquí a la derecha vemos algunos ejemplos. Aparece también en Palenque. Aquí tenemos el panel de la coronación de Pakal el Grande. Recibe la corona de su madre, Ishsakkuk. Y el primer glifo es otra vez este título misterioso, que es Naabnal, y después sigue el glifo del dios creador, G1 lo llaman, que significa algo como progenitor, o aquí progenitora, ¿no? Entonces, ese Chamak fue hijo o nieto de Hatzomkui. Y por cierto, este mismo título aparece también en la estela 31. Aquí tenemos un pasaje que dice: Siarchan Kawil, señor sagrado de Tikal, hijo del hombre, Yashnun Ain, hijo de la mujer, Yaal en maya, progenitora, Kinich. ¿Esto qué significa? Significa que la esposa de Yashnun Ain, que aparece en los lados de la estela 31 dos veces, esa esposa era una mujer noble maya. Obviamente una mujer de muy alto rango. En el caso de Yashnun Ain, quien aparece con tantos símbolos teotihuacanos, bueno, no sabemos exactamente si él fue teotihuacano o si fue maya, pero lo que podemos concluir de la estela 31 es que los teotihuacanos que entraron a Tikal tenían nexos de sangre con mayas, con mujeres mayas. Tenían de alguna manera, al parecer, cierto derecho, tal vez no muy fuerte, pero sí cierto derecho al trono de Tikal. Y reclamaron, argumentando: es que mi esposa o mi madre era una noble maya y quién sabe, no tenemos más detalles, ¿no? Pero lo importante es que no llegaron así como meros conquistadores, sino con ciertos argumentos al derecho al trono de Tikal. Este título de la madre de Pakal, progenitora, ¿por qué aparece? Recordemos que Pakal no tenía 100% derecho al trono. Su padre no fue gobernante. Su abuelo tampoco fue gobernante. Y resulta que este título de progenitora siempre aparece cuando esa línea paterna, que es la real, está interrumpida. Entonces entra una mujer, buscan una mujer, bueno, fuerte, una mujer noble que tenga los mejores nexos con la dinastía. Y esta mujer la llaman progenitora, como para darle un argumento adicional, ¿no?
para argumentar, bueno, sí, ella sí tiene derecho al trono o sus descendientes. Vamos ahora de Tikal a Bashactún, un poquito al norte, unos 23 kilómetros. Ahí se encuentra una estela bien famosa, y porque es famosa, no solamente por la buena imagen de un guerrero teotihuacano. Fíjense en el inicio de la inscripción, lleva una fecha, y ¿cuál es esta fecha? Es precisamente la mera fecha que ya vimos, 8-18-1-4-12. 11 Eb, ahí todavía se ve 11. Hasta el 15 Mac aparece aquí correctamente, ¿no? Entonces la mera fecha de la entrada de los teotihuacanos a Tikal. Y aquí tenemos el dibujo de Lindashili, y vamos a ver otro dibujo de la misma estela, ahora de Alexander Safronov. Es interesante que varios detalles aquí salen de manera diferente. Esa es la parte que nos interesa, es muy importante. Comparamos aquí con Lindashili y Alexander Safronov. En el dibujo de Lindashili, bueno, la verdad ahí no se puede ver mucho de los primeros dos bloques. Abajo sí se reconoce rana humeante, como decían, Siakak y el glifo de Tikal. Pero en el dibujo de Alexander Safronov, ahí sí se puede leer Huli Kalomte, lo que es llegó el emperador. El texto sigue aquí mediante un número de distancia. Se menciona aquí a duras penas visible, pero se ve un verbo. En Palenque se ve así, que es Chumlach. Fue sentado como gobernante. Entonces tenemos una fecha de una coronación. ¿Y quién fue coronado? Ahí aparece el nombre del gobernante. Más claramente, este mismo nombre aparece en un mural, también en Bashactún, en la estructura B13, aquí. Entonces es un glifo de un sol y dos brazos para arriba, cargado del sol. Lo llaman, la lectura exacta todavía se desconoce. Yo escribí un artículo porque vimos que la inscripción está bastante dañado, pero logré calcular la fecha exacta de la coronación, y esta fecha es 8, 17, 14, 17, 19, 3 de agosto 391 después de Cristo, gregoriano. En este ciclo tenemos un día de diferencia con el calendario gregoriano y juliano. Juliano sería aquí el 2 de agosto, pero les estoy mostrando aquí el 1 de agosto, como ven aquí abajo a la izquierda, porque quiero mostrarles el cielo para 3 noches seguidas. Chequen aquí del lado derecho, aquí tenemos Mercurio y Júpiter. Ahora vamos a la fecha de la inscripción. Mercurio se movió. Está justamente al lado de Júpiter, que esa es la fecha de la coronación, 2 de agosto, juliano. Y una noche más, ya Mercurio se está alejando de Júpiter. Entonces aquí ven uno de los tantos casos que la coronación de un gobernante maya depende
exactamente del cielo nocturno. Y aquí vemos la estela con mi foto que tomé hace unos años. Sí, el personaje no es el Siach Kak, es otro capitán de guerra que también es mencionado en este mural. El nombre aparece aquí, que es Kinich Mo'o. Por eso aparece el guacamayo Mo'o en maya aquí como parte de su, penacho, ¿no? Este mural, aquí vemos la inscripción, está en medio de estos dos personajes. Y estos personajes, aquí vemos uno a la izquierda, es teotihuacano, ¿verdad? Se ve bastante diferente comparado con los mayas. La figura a la derecha, aquí con piel oscura, es maya, saludando al teotihuacano. Y supongo que el teotihuacano también está saludando, pero si veo esos dos hombres, y si me preguntan quién de los dos parece el jefe aquí, yo diría el teotihuacano, ¿no? Y en la casa vemos unas mujeres sentadas. Este mismo gobernante cargador del sol es mencionado en la estela 4 de Uashaktun. Aquí tenemos, creo que el mejor ejemplo de su nombre. Pero vamos a ver la fecha primero. Bueno, aquí el inicio de la inscripción está dañado, pero tenemos aquí, todavía se ve la posición del mes, que es 8 sots, y al lado dice Tzutzei, o sea, se completó el Katun número 18. Vamos a verificar. Aquí tenemos la fecha 8-18-000. Sí, efectivamente cae en la posición de mes 8 sots, como vemos. Ok. Entonces, aquí estamos en una fecha unos 5 años después de la coronación de cargador del sol. Pero chequen aquí en este pasaje cómo sigue. Mencionan el nombre y a la derecha del nombre del gobernante, ahí aparece Yahao. O sea, es el Ahau de. ¿Y de quién? Adivinen. Del Kawil Siach Kak. ¿No? Entonces aquí claramente, aquí está explícitamente anotado. El gobernante local de Uashaktun reconoce a Siach Kak, ese capitán de guerra teotihuacano, como su superior. El capitán de guerra Siach Kak no solamente es mencionado en Tikal y Uashaktun, aparece también en otros sitios mayas, por ejemplo en el Perú. Y en la próxima lección vamos a ver inscripciones del Perú, lugar de muy difícil acceso, por cierto. Y hay otros lugares todavía, y vamos a ver todos esos lugares donde aparece este personaje tan fascinante de la rana humeante, como decían anteriormente.